Buenas tardes, bienvenidos a esta web de JIC sobre la recuperación pospandemia y los riesgos de que sea una recuperación con divergencias entre América Latina, entre Portugal y España. Hoy además hemos conocido un informe del Fondo Monetario Internacional donde precisamente habla de estos riesgos de la divergencia, no solo entre países, sino en el interior de cada uno de los países, en la medida en la que la pandemia ha golpeado de formas distintas en función de la capacidad de reacción que hayan tenido cada uno de los países o de las zonas geográficas, incluyendo la capacidad de vacunación que estén manifestando ahora, y la mayor o menor dependencia del turismo o de otros sectores vinculados a la movilidad. De todo esto es de lo que hoy queremos hablar con tres personalidades muy relevantes. Luis Eco, desde Argentina, Rocío Martínez Sempere, desde España, y Paulo Portas, desde Portugal. Si os parece, entramos sin más dilaciones. Luis, ¿cómo ves tú lo que ha dicho el Fondo Monetario, que anticipa que ya vamos a tener una recuperación a lo largo de este año, aunque considera que habrá grandes divergencias entre unas zonas geográficas y otras? Sí, mira, bueno, primero buenas tardes a todos y muchas gracias por permitirme participar con tan distinguidos colegas, ¿no? La verdad que en Argentina ya veníamos pensando bastante y en América Latina acerca de esta palabrita divergencia, en tanto en cuanto la situación, digamos, de Latinoamérica pre-pandemia era muy distinta probablemente a muchas o la mayoría de las regiones del mundo. Lo que quiero decir es, bueno, saquémonos de encima la dinámica pandémica y pensemos el futuro y decíamos, bueno, Latinoamérica va a diverger del resto porque ya era entre 2014 y 2019, básicamente la región no creció, en 2019 el crecimiento era cero, toda la reducción de pobreza y mejoras en la distribución de ingresos de alguna manera ya se había interrumpido hacia 2019 y lo que teníamos era una región llena de tensiones sociales y políticas. Y este año, digamos, la divergencia, el año pasado la divergencia de Latinoamérica con el resto del mundo quedó oculta por ahí, si se quiere, detrás del velo de la pandemia y probablemente este año suceda lo mismo, pero yo creo que hay que agregarle como factor adicional a la región en esa probable divergencia la cuestión política, ¿no? Tenemos por delante 2 años muy intensos de cronograma político. Este año tenemos varios países con elecciones no solo generales, sino de medio término, por ejemplo en México y Argentina medio término, pero elecciones generales en Chile. Por ejemplo, Chile acaba de suspender la votación relativa a la modificación de su constitución, producto de la pandemia. O sea, vamos a tener ruidos políticos bastante generalizados en un contexto en el cual el crecimiento, volviendo al tema que tú planteas, Jordi, del fondo, ya había números muy disímiles sobre cuánto podía crecer la región, cada uno de los países de la región en 2021, pero lo que a mí me parece muy importante hacer notar es que en todos los países, cuando uno mira la tasa de crecimiento del 2021, por ejemplo, Argentina o Brasil, pero sobre todo, tal vez lo que más cayeron como Argentina y Perú, en ciertas medidas Colombia, además, cuando uno miraba cuánto íbamos a crecer el año que viene, que uno decía 5 o 6%, todo el crecimiento era explicado por un fenómeno estadístico, lo que llamamos los economistas del arrastre estadístico. O sea, específicamente el crecimiento de 2021, te diría que a lo largo de la región está entre 1 y 2 puntos del PBI, no más. O sea, cuando miremos el año 2021 del cierre y veamos tasa de crecimiento del 6%, 80% o más de ese crecimiento va a ser explicado por lo que dejó el cuarto trimestre del 2020. Entonces, hay algunas divergencias, yo las adjudico más a estas cuestiones que hacían a la situación política y social pre-pandemia, pero digamos, este año va a ser otro año pandémico en la región, la segunda ola recién está arrancando, hay, con la notable excepción de Chile, yo diría que es bastante deficiente toda la campaña de vacunación en la región, así que es difícil que podamos tener buenas noticias de Latinoamérica, y habrá que esperar qué sucede cuando desaparezca la dinámica que implica la pandemia. Si querés, luego te cuento qué significa también desde el punto de vista fiscal, de deuda y demás, que son las debilidades de la región típica
que siguen siendo un problema hacia 2021 y a 2022, ¿no? Perfecto, gracias. Rocío, hoy el fondo a España ha dado una de cal y una de arena, como solemos decir. Por una parte, una previsión de crecimiento un poquito superior de lo que se está dando para este año, y por otra parte la confirmación de que tardaremos más que el resto de países de la eurozona en recuperar el PIB que teníamos antes de la pandemia. ¿Cómo ves tú la situación desde España? ¿Qué tal? Pues antes que nada, muy buenas tardes y muchas gracias a ti, Jordi, y a Llorente y Cuenca por invitarme a participar en este seminario, ¿no? Entonces, a mí, antes que centrarnos en esta mejora de estas décimas o no de expectativas de crecimiento, yo creo que haríamos mejor, ¿no? Porque sinceramente creo que no podemos todavía ni cerrar los diagnósticos de lo que está pasando en nuestras economías, ¿no? Porque no sabemos cuánto del mal va a ser o no va a ser reversible todavía, no lo sabemos. Entonces, a mí, antes que digamos, desgastar muchísimas energías valorando estas predicciones, que por supuesto todos preferimos que sean positivas que negativas, ¿no? Después de un año de una caída del 11% del PIB que no está ni registrada en nuestros datos históricos, creo que nos tendríamos que remontar a tiempos de guerra. Yo creo que es importante entender los factores, ¿no? De lo que está pasando. Es decir, es obvio que estamos en una catástrofe sanitaria mundial. Es una crisis, no es una crisis de la globalización, pero sí es una crisis global, ¿verdad? Que tiene más de 100 millones de infectados en el mundo, más de 2 millones de fallecidos y lo que le llamamos el Great Lockdown, ¿no? Que es una hibernación de nuestras economías que creo que ha causado casi 10 trillones en pérdidas de output, ¿no? Y esto va a generar, yo creo, y si quieres lo hablamos luego porque es la parte casi que a mí más me interesa, ¿no? Un cambio de paradigma. Yo creo un cambio de paradigma porque esta pandemia va a cambiar nuestra conversación y nuestras recetas económicas, al menos por las próximas décadas, ¿no? Y creo que todos hemos entendido cosas que no entendíamos y esto va a significar muchos cambios también en nuestra manera de entender el mundo económico. Y insisto, si quieres, sobre esto hablamos luego. Pero, digamos, en este panorama está claro que la recuperación no es que vaya a ser desigual en tiempos entre países y dentro de los países, ya lo está siendo desigual y va a depender de distintos factores, ¿no? Y aquí, si hacemos un check, tanto Latinoamérica como España, pues vemos que en algunas cosas lo tenemos mejor y en otras lo tenemos peor, pero yo no lo estimaría a las décimas, ¿no? ¿Por qué va a ser desigual? Pues depende claramente de la vacunación y de la resiliencia de nuestros sistemas sanitarios y la capilaridad de nuestros sistemas sanitarios. Yo creo que ahí, digamos, en nuestro país estamos aceptablemente bien. Va a depender de la efectividad de las políticas de apoyo que se hagan para no desviarnos mucho de nuestro crecimiento potencial. Y ahí, pues, por ejemplo, a mí me da bastante envidia, que supongo que hablaremos de eso luego, el plan Biden de Estados Unidos. Europa no está mal desencaminada, pero no es lo mismo ni comparable. Y en el caso de nuestro país en concreto, lo de las ayudas directas que gente como tú y como yo, Jordi, hemos pedido durante tanto tiempo, seguramente es too little, too late. Todavía depende de las características estructurales de nuestra economía y ahí seguramente en España tenemos algunos problemas estructurales, no solo por los sectores que se han afectado, claramente el turismo, de los que nuestro PIB depende muchísimo, sino también por nuestro tema, digamos que casi es histórico de empleo, ¿no? Que sabemos que es hipervulnerable al ciclo. Y luego toda una exposición a los shocks externos, porque si algo hemos aprendido en esta crisis es que no estamos solos, que cantidad de las cosas que nos pasan no dependen exactamente de nosotros, ¿verdad? Y por tanto hay toda una parte de imprevisibilidad de shocks y de cómo se recuperen los países de nuestro entorno, que creo que es lo que pueden hacer desviar estas estimaciones tan a la décima, ¿no? Y luego hay otro factor que también mencionaba Luis y que supongo que tendremos oportunidad de hablarlo más adelante, que es toda la capacidad para que las sociedades, y ahí hablamos de política, ¿no? La gente normalmente quiere hablar de economía, pero siempre termina hablando de política, ¿no? Que es la capacidad de nuestras sociedades de generar compromisos, de generar, de ser tolerante con los errores, porque hay mucha incertidumbre y eso implica
unos consensos y una calma, pues que seguramente no estamos viendo en estos momentos, y por tanto este también es un factor de riesgo añadido, ¿no? Eso te diría como una primera aproximación. Si quieres, luego seguimos. Muy bien, muchísimas gracias. Paulo, ¿qué nos aportas desde Portugal a esta visión de la recuperación divergente? Bueno, buenas tardes a todos y gracias a Llorente y Cuenca y a Jordi en particular, y buenos días a Luis en Buenos Aires. Bueno, a mí no me preocupa tanto la asimetría, que es desde el inicio una característica de esta pandemia. Lo ha dicho nuestra colega muy bien, esto es global, no es culpa de la globalización, al revés de que algunos dicen, pero es global. Y a mí pero siempre si uno está atento, el tiempo de las cuestiones de salud pública urgente fue básicamente primero Asia, después Europa, después Américas. Pero si pensamos en el tiempo de las economías, es primero Asia, segundo Estados Unidos y tercero Europa. Y luego, probablemente, América Latina. Así que el tiempo pandémico no es el mismo que el tiempo económico. Hablo de tiempos de recuperación. Si uno puede decir de una forma, bueno, que hay que ser medida con precisión y todo eso, pero hablando del FMI de hoy y con la cautela, la precaución que estos forecasts en este estado de desconocimiento aún tienen, pero China ha básicamente perdido 6 meses de su economía. Estados Unidos ha básicamente perdido 1 año. Cayó la mitad de Europa y va a crecer el doble en 2021. Y en Europa estamos luchando para no perder más de 2 años a algunos países que están en la frontera de solo volver al nivel de 2019 ya entrado en 2022. Así que es diferente. Eso tiene que ver con muchos factores, ahí iremos seguro, pero a mí me preocupa que dentro de Europa, nosotros, a propósito de ayudas directas, llamaría la atención que en la patria del capitalismo, pero también del pragmatismo, que son Estados Unidos, y sumando los 2,2 trillion del primer paquete de Trump y los 1,9 trillion de Biden, ya van 2 cheques en las manos de las familias. Nosotros aún estamos discutiendo en Karlsruhe, en el Tribunal Constitucional alemán, si podemos pagar el primero, y además no son ayudas directas. Esto te da es como la posibilidad de si uno en Estados Unidos, si tú quieres, te asignan una vacuna, no te gusta, tú pagas $50 más y compras otra. Ellos tienen esa capacidad flexible y de innovación muy grande, pero a mí me preocupa que en Europa, donde las cifras de hoy para Portugal y para España son ligeramente mejores, nosotros nos quedamos, España ha tenido un impacto durísimo, como ningún otro país, creo yo, en Europa, en 2020, en eso Portugal un poco menos, de 11, menos 11 para menos 7,6, pero lo que es mejor hoy es apenas que podríamos aspirar en que el final de 2022 ya estaríamos vecinos a la base de 2019, si es posible hacer estas previsiones. Había otros forecasts que nos ponían tanto a España como a Portugal para 2023 y a Italia y algunos a Francia. ¿Y esto qué quiere decir? A mí me impresiona, no volveremos a ver, me impresiona el comportamiento absolutamente heterodoxo y heroico de Irlanda, que no solo no tuvo recesión en 2020, como creció 2,5 y sigue 4,2, 4,8. Bueno, y digo esto porque todos hemos tenido programas de asistencia exterior en años no demasiado lejos. Me impresiona, pero es más explicable por el punto de partida, que en Europa haya divergencia con el este europeo, que está cada vez más geoestratégicamente
al este, ¿no? Porque Polonia, Rumania, Bulgaria lo hacen bastante bien si comparamos con los demás. Pero yo llamaría apenas la atención para finalizar de 2 puntos. Portugal como España, más Portugal que España, tiene niveles de deuda pública que aún no son problema urgente, pero son problema emergente. Nos vamos a encontrar, tenemos una cena con ese problema en meses o en años, seguramente. Vamos a salir de esto con 3 dígitos bien entrados de deuda pública sobre el PIB. El segundo punto es que dependemos de más que otros como Grecia, como Francia, como Italia, dependemos del turismo dramáticamente. Y eso depende de un factor que ningún gobierno controla directamente, el factor confianza, cuando es que la confianza prevalece sobre el miedo. Y cuando llega, nos retrasamos mucho en Europa, ya sabemos, en lo económico y en la vacunación. Pero terminaría con un punto de esperanza, a pesar de todo. Si uno consulta, es menos seguido, si uno consulta el barómetro de la Organización Mundial de Comercio, que acaba de salir hace unos días, el primer de 2021, el comercio, que a mí yo soy bastante pragmático y tengo alguna dificultad de convivir con argumentos puramente ideológicos para situaciones complejas. Y esta cosa de que la crisis por ser global es de la globalización, yo terminaría diciendo, para economías que se han vuelto mucho más exportadoras y que quieren ser más exportadoras estructuralmente, y eso pasó con España y con Portugal, es absolutamente determinante la abertura del comercio y de las cadenas de suministro y de la posibilidad de disputar mercados y de compensar lo que tenemos de malo en casa, en el mercado interno, con la internacionalización. El barómetro de la Organización Mundial de Comercio, en ese sentido, nos da una pequeña esperanza. Confirma que la queda del comercio de bienes, al menos, de comercio de bienes en 2020 fue más grande que la queda del PIB general. Y confirma, como es tradición, cuando el PIB cae, mucho más cae el comercio, y cuando el PIB sube, mucho más sube el comercio, así que es un dínamo, y está proyectando en el escenario realista un plus 8% de comercio de mercancías en 2020. Esto es absolutamente crítico para países como España y Portugal. Y yo os dejaría solo con esta reflexión. Todos tenemos mucha evidencia de que los gobiernos tienen que entrar en situaciones de emergencia con programas de estímulo, donde unos tienen más margen de maniobra que otros, claro, ya sabemos. Pero mi cuestión para el futuro es, ¿y qué vamos a hacer para reestimular la economía privada, que es aquella que se quedó más lastrada por todo esto y donde viene más innovación? Cojo de ahí el hilo y sigo con la reflexión que hacía antes Rocío de hasta qué punto esta crisis cambia o no las recetas, cambia o no el paradigma. Dejo encima de la mesa si lo cambia tanto como para suprimir las patentes en las vacunas, que es una demanda creciente cada vez más en el mundo, si es tanto el cambio de paradigma como para llegar a eso. ¿Cómo lo ves, Luis? ¿Realmente lo que hemos aprendido de economía hay que tirarlo a la basura y entramos en un terreno tan diferente con recetas permanentes? No digo las que estamos aplicando durante la crisis, sino después de la crisis serán tan diferentes. ¿Cómo lo ves, Luis? Mira, Jordi, yo creo que no, visto desde como economista latinoamericano, te lo podría decir, que cada tanto trata de ver el mundo desde el mundo, porque las cosas se ven a veces muy distintas de acá. Yo los escucho a ustedes y digo, bueno, pero tenés el Fondo de Reconstrucción Europea, Estados Unidos tiene una capacidad de endeudamiento enorme, y Latinoamérica estamos solos. Son los fiscos con algo de los organismos internacionales, tratando de ver la mejor manera de financiarse en el mientras tanto, con una particularidad, que esta palabrita, la austeridad, vos fijate que en Latinoamérica es en el único lugar donde se pronuncia
de parte de los gobiernos, ¿no? Hay gobiernos en Latinoamérica, como en Argentina, que dicen vamos a ser austeros. Cosa que uno es como romper todo, sobre todo en Argentina, y uno dice, bueno, es Argentina, nunca lo van a hacer. Pero digo, me parece que hay una cuestión muy fuerte que es, dentro del mundo emergente, olvídate de los desarrollados, Latinoamérica es la región más endeudada del mundo y donde la relación pagos de deuda contra exportaciones es más alta del mundo. O sea, si querés, somos la región más vulnerable en términos de financiamiento, o sea, de cuánto tenemos de espalda los gobiernos para intentar hacer algo en un contexto en el cual el mundo nos mira y dice, sí, bueno, los vamos a ayudar todo lo que podamos, y después uno saca cuenta y se da cuenta que depende mucho más de lo que puede hacer cada país y de qué tanto hizo cada país antes para prepararse para los días lluviosos, ¿no? Por ejemplo, para situaciones como la que tenemos hoy, digamos, ¿no? Ahora, dicho esto, me parece que también la región empieza, de alguna manera, a preguntarse acerca de los cambios, de la nueva normalidad, de la globalización, si el mundo es una oportunidad o una amenaza, y es muy interesante lo que pasó en los últimos días. Algunos lo habrá seguido, por ahí otros no, pero lo quiero traer acá sobre la mesa, lo que pasó en el ámbito del Mercosur, ¿no? En una reunión informal de presidentes, para hablar de varios temas, de todos los presidentes del Mercosur, o sea, de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, terminó casi en un escándalo cuando el presidente uruguayo, el presidente brasilero y el presidente paraguayo le dijeron a Argentina, mirá, o te abrís al mundo y decidís competir, o porque sos un lastre para nosotros. Eso fue básicamente la postura de estos países, ¿no? Liderado un poco por Brasil, pero el que llevó la voz cantante fue el país más chico de todo, que es Uruguay, que dice, la verdad que si no podemos firmar con el tratado de libre comercio o de comercio, no tanto libre, pero por lo menos de comercio, con otras regiones del mundo, porque estamos dentro del Mercosur, el Mercosur ya no nos sirve. Entonces digo, me parece que empieza también la región a debatir cosas que por ahí son más normales o se cuestionan de manera más fluida en Europa o en los países desarrollados. A mí me parece que eso es muy interesante, porque en definitiva lo que nos está pasando en Latinoamérica es que hay muchos países que siguen viendo al mundo como una oportunidad. Y déjame decirte algo al respecto. La región estaría hoy mucho más complicada y vería su futuro mucho más difícil. Y los pronósticos que acaba de publicar el fondo no serían tan buenos, entre comillas, como lucen, si no fuera porque hay precios excepcionales de nuestras commodities de exportación, ¿no? O sea, el mundo hoy, en un contexto pandémico, con dudas sobre la recuperación a escala global, con buenas perspectivas para el comercio, pero que siguen siendo un signo de pregunta, para el comercio mundial, digo, la región tiene en promedio tanto precios de commodities energéticas como no energéticas, y sobre todo agropecuarias y minerales, precios que están 20% arriba de hace un año atrás, o incluso más en algunos productos específicos. Y eso le ayuda a las economías a soportar, si querés, la crisis pandémica de otra manera, ¿no? Y a países como la Argentina, necesitados de divisas, por ejemplo, es la mejor noticia que hemos tenido en los últimos tiempos. Entonces, me parece que de todas maneras siempre surge la pandemia. Yo creo que generó una visión muy nacionalista, justificó de alguna manera, como escuchábamos antes, esta idea de decir, hablar de crisis de la globalización, cuando en realidad no está del todo claro de que la crisis sea una crisis de la globalización y que haya una reversión de la globalización, pero para los ismos de esta zona del mundo, sobre todo para varias visiones populistas que se asocian a ciertas visiones nacionalistas también al mismo tiempo, me parece que han justificado toda una situación, o tratan de justificar una situación de aislamiento mayor, pero, como te dije antes, al mismo tiempo otros países dicen, si nos aislamos perdemos, y entonces buscan, digamos, de alguna manera la opción de integrarse más fuertemente al resto del mundo. Y creo que ese debate es un debate que la región se va a dar de manera bastante fuerte, no solo al interno del Mercosur, que es el área más cerrada de toda Latinoamérica, sino también hacia afuera, tratando de ver qué sucede con otros tratados de libre comercio que están en el medio de la discusión con otros países y que se abandonaron esas discusiones durante el 2020, ¿no? Durante el 2019, perdón.
Rocío, tú has introducido lo del cambio de paradigma, desarróllalo un poquito. ¿Estás también buscando la inflación perdida o cómo va esto? No, a ver, cuando digo un cambio de paradigma, y también para retomar un poco lo que decía Paula antes, es decir, a mí lo que me molesta en el análisis económico de esta crisis, y hemos oído a muchos de nuestros, digamos, responsables europeos o españoles, ¿no? Esta cosa de la V, ¿no? Como si aquí el tema, como esta crisis es distinta a las otras en el sentido de que se cierra la oferta y luego genera también una caída de demanda, es como, bueno, pues esto va a ser una V y vamos a volver a lo de antes, ¿no? Primero, como si lo de antes ya no fuera problemático, que recuerdo que llevábamos muchos efectos de la crisis del 2008. Es decir, si de hecho nuestro PIB per cápita está volviendo a niveles de 2012, que luego ya eran los de 2008, estamos retrocediendo muchísimos años, ¿no? Entonces, el tema para mí no es la V. No es la V. Y si esta V, efectivamente, pues la vacunación va más lenta y como somos países muy dependientes del turismo y exportadores, pues entonces esta V va a estar un tiempo más abajo y va a tardar más en crecer. A mí eso no me parece el enfoque, si queréis, más productivo, ¿no? Y a nivel de los enfoques de recetas, yo creo que a nivel enunciado son los que la mayoría de economistas podríamos consensuar, ¿no? Que yo os diría, bueno, un gasto a corto plazo, muchísimo gasto para paliar estas desviaciones del crecimiento potencial, y ahí es donde miramos con envidia, una vez más, ya lo hicimos en el 2008 y lo volvemos a hacer en esta crisis, la ambición de Estados Unidos, ¿vale? Y, por tanto, a corto plazo eso no es suficiente porque no hay el corto plazo, necesitas tener una perspectiva a medio plazo y eso son reformas, y estas reformas dependen de muchas cosas y también de nuestra capacidad para dar forma a esto de lo que llevamos hablando en modo titular muchísimo tiempo, pero que todavía no sabemos volver tangible, que son estos motores verde y digital, y luego políticas que permitan, uno, compensar a los perdedores y hacer frente de otra manera al aumento de la desigualdad y de los problemas de distribución que con la pandemia han saltado de manera multidimensional en muchísimos factores. Podríamos hablar desde problemas, si quieres, de salud mental hasta temas que no son solo un problema de políticas de rentas, ¿no? Entonces, para mí las recetas son esas, ¿no? O sea, un corto plazo muy intensivo en apoyo, un medio plazo muy intensivo en reformas, lo más innovadoras que pueden ser con los nuevos motores económicos, y una política, y en esto soy una socialdemócrata muy clásica, de compensación y de mejora de la distribución, ¿no? Para que haya, digamos, un cierto consenso social sobre el que operar. Pero yo cuando me refería al cambio de paradigma, me refería en el sentido que sí creo, más que en la crisis del 2008, fíjate, que esta pandemia nos ha enseñado un mundo que yo le llamo a veces el mundo de las tres Is, ¿no? Primero, una cosa que ya sabíamos, pero que se ha vuelto palpable de una manera muy, muy evidente, que es la interdependencia. Es la interdependencia, es decir, oye, trabajadores que estaban en empresas perfectamente competitivas, que les iba todo muy bien, han perdido su trabajo, su sueldo y han tenido que cerrar su empresa por temas que no dependían en absoluto de ellos mismos. Y yo creo que eso, que lo percibe mucha gente a nivel individual y lo percibes también a niveles, si quieres, da igual, regionales, nacionales, incluso internacionales, ¿no? Y por tanto, la interdependencia es un factor con el que tenemos que contar sí o sí. Lo sabíamos, pero no era tan evidente. Segunda cosa que para mí es definitiva, la incertidumbre. Yo creo que empezamos a vivir en una época de incertidumbre radical, ¿no? Y esta es la segunda I. Antes, y a mí me gusta mucho esta separación que hace a veces, bueno, yo se lo he oído a José Juan Ruiz, ¿no? Dice, antes teníamos known unknowns. Es decir, vivíamos en una época de certezas con incógnitas y con riesgos, ¿no? Que no sabíamos. Pero es que ahora vivimos en la época de unknown unknowns, que es distinto. No sabemos a lo que nos enfrentamos y eso exige que nuestras sociedades estén preparadas, por ejemplo, para cosas que están mejor preparados los americanos o los asiáticos. El learning by doing, la tolerancia al error, la experimentación. Para eso estamos mal preparados, ¿no? Particularmente en nuestro país. Y la tercera cosa que también sabíamos, pero que me parece que esta pandemia ha vuelto evidente, por eso yo digo un cambio de paradigma, es la intersección. Nosotros desde la revolución conservadora de Thatcher y Reagan en los 80 vivíamos con esta idea de el mercado hasta donde pueda, ¿no? Y en cambio yo creo que ahora, y lo decía el otro día una portada del Economist, Government is back, vamos a vivir entre la intersección entre el Estado y el mercado de una manera mucho más evidente
que lo llevábamos haciendo en las últimas décadas, ¿no? Y en esas intersecciones del sector privado con el sector público, intersecciones incluso disciplinares, ¿no? Donde una empresa que está en un sector puede trabajar con otra. Este mundo de la intersección, y por eso para mí esta es la tercera I, es el mundo que va a crear valor económico. Y para eso tampoco estamos bien preparados. Cuando digo no estamos bien preparados, me refiero a nuestra manera de ordenarnos administrativamente, a nuestra manera de ordenarnos empresarialmente, a nuestra manera de pensar económicamente, ¿no? Y a mí en ese sentido, por mucho que las recetas sean, desde mi punto de vista, digamos, la receta más clásica, ¿no? Que son las que he dicho antes, gasto intensivo, reformas potentes y compensación, pero sí me parece que tendremos que, porque ya sabéis lo que dicen los ingleses, ¿no? The devil is in the detail. Anunciar las reformas o anunciar las recetas no sirve de nada, lo que sirve es cocinarlas. Oye, tú puedes ver una receta en un libro, está fantástica. La otra cosa es comerte el plato cocinado, ¿verdad? Eso es lo que importa en la vida. Entonces, a mí sí me parece que ahí, en este policy mix que tendremos que encontrar y que será distinto, estos cambios de paradigma sí van a importar, ¿no? Cuando tengamos que hacerlo. Y a mí es lo que me preocupa, porque ahí, y luego ya volveremos a la parte política, no sé hasta qué punto estamos trabajando para esto. No sé hasta qué punto estamos trabajando para esto. Nos preocupa mucho y gastamos muchas energías, y lo he dicho antes, ¿no? En el caso de España yo creo que es un clásico desde hace 40 años que buscamos la bala de plata, que es que reforma de nuestro mercado laboral conseguirá que no seamos, que no tengamos este drama donde el empleo es totalmente hipervulnerable al ciclo económico, ¿no? Pero en lugar igual de centrar tantas energías en buscar una bala de plata que no existe, tendríamos que dedicar algunas otras en pensar en estas reformas hechas en este mundo tan incierto, que por tanto van a ser difíciles de encontrar, de pausar y de consensuar, pero me parecería algo seguramente más efectivo, ¿no? Ahora que no nos escucha nadie, siempre digo que tendremos que ir a unas policies bisexuales, o sea, que combinen una cosa y otra, ¿no? Y eso se nos da bastante mal en un mundo como el europeo, que tiene un punto de rigidez, ¿no? Luis, creo que querías acotar algo o apuntar algo de lo que dice Rocío. Sí, en relación a lo que decía Rocío, incluso lo que dejaste en tu pregunta, esto si tenemos que reescribir los textos de economía o pensar la economía de una manera distinta. Yo creo que la macro, y mi visión de macroeconomista a veces no me deja traicionarme, por decirlo de una manera, la macro urde siempre su venganza, digamos. Y tarde o temprano aparecen fenómenos como, por ejemplo, las crisis de la deuda, cuestiones relacionadas con la inflación, incluso restricciones que hacen al crecimiento. Uno dice, bueno, ¿por qué no crecemos si estamos haciendo todo o dijimos que íbamos a hacer todo y lo hicimos para volver a crecer? Y eso tiene que ver con esa macroeconomía que muchas veces no hace falta que el desequilibrio fundamental, digamos, sea una magnitud tal hoy para que las consecuencias las veas hoy. Basta con que todos nosotros pensamos que van a ser en el futuro para que veas las consecuencias hoy. Claro, la pandemia ha hecho, como decía recién Rocío, dice, bueno, no nos queda otra más que hacer cosas que por ahí en otro momento no nos hubiera gustado hacer, ¿no? De generar desequilibrios fiscales que lucen infinanciables o que hubieran lucido en otro momento como infinanciables, aumentar la deuda, las razones de deuda PBI y demás. Ahora, me parece que el punto que decía Rocío, que es fundamental hablando sobre la forma de la recuperación, es que esto que tú planteas en Europa es lo mismo que pasa en Latinoamérica, Rocío. O sea, en Latinoamérica lo que estamos discutiendo es que esta crisis produjo, por ejemplo, en materia de PBI, que con los mejores pronósticos del fondo de por medio, el PBI de la región va a volver a ser el mismo de 2019 en 2024, 2023, con suerte en algunos países. En Argentina, viendo los pronósticos, sería aproximadamente 2024-2025. O sea, final del mandato de Alberto Fernández. Y en ese contexto, digamos, tenemos que ir más allá, porque el PBI del 2019 en Latinoamérica era el mismo que el del 2014. Entonces estamos hablando de más de 10 años en materia de PBI. En materia de pobreza, el último informe de la CEPAL ya lo puso en claro, se perdieron 15 años en Latinoamérica, 15 años de reducción de la pobreza en un año, ¿sí?
Entonces la pregunta es, ¿cómo hacen los gobiernos? Entonces dice, sí, bueno, tenemos que gastar un poco más, hacer políticas de compensación, ayudar. Pero eso no era lo que hicieron los gobiernos exitosos de Latinoamérica, que lograron reducir la pobreza entre 2004 y 2019. ¿Sí? O entre 2004 y 2015, que fue el periodo de reducción fuerte de la pobreza. Hicieron otra cosa. Fueron austeros, hicieron reformas estructurales, cuidaron el fisco, mejoraron sus sistemas tributarios, no es que cobraban impuestos a cualquiera. Digo, me parece que hay un tema ahí dando vuelta, no sé si me entienden, ¿no? O sea, la pandemia justificó un cambio transitorio, tal vez, de paradigma en la región. Yo estoy hablando mucho de Latinoamérica, ¿no? Específicamente, donde la austeridad pagó. Los países más disciplinados desde el punto de vista fiscal y más disciplinados desde el punto de vista de esas reformas estructurales, reformas del mercado laboral, apertura económica, funcionaron bien y estuvieron mejor preparados y crecieron más y redujeron más la pobreza que el resto de los países. Y ahora es como que todos dicen, bueno, vamos a tener que seguir haciendo lo que hicimos en 2020. Y yo digo, miren muchachos, que cuando nos fue bien fue cuando hacíamos lo contrario. Y entonces acá me parece que ese es el gran dilema, no solo de política económica, no solo de los economistas, sino también de los políticos, de la clase política en la región y de muchos de los países de la región. Por ejemplo, Bolsonaro, ¿no? O Brasil. En Brasil nadie cuestiona que hay que seguir adelante con las reformas estructurales. Hubo demoras y demás, pero dicen, che, tenemos que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque cuando las hicieron, les fue bien. Entonces dice, che, ¿y la parte fiscal qué hacemos? La parte de cómo reducimos el déficit, cómo trabajamos la deuda. Entonces el ministro de Economía de Bolsonaro dice que no lo cambió varios ministros, pero el que le ancla las expectativas de toda la clase empresaria global sobre que Brasil va a seguir sobre el buen camino, sigue siendo el mismo ministro de Economía, dice, lo vamos a hacer cuando salgamos de la pandemia. Entonces pone un ancla a las expectativas. Ahora, el resto de países dicen, no, vamos a seguir compensando. Yo digo, miren que hay un límite, la macro urde su venganza, ¿no? Y a los países que les fue mejor fueron los que tuvieron la macro sana e hicieron reformas, no fueran los países que no lo hicieron, ¿sí? Y eso me parece que es un tema que en algún momento, digamos, la región va a tener que plantearse. Y yo creo que en Europa el debate tiene que ser parecido, va a ser parecido, dado que hubo algunos fenómenos de latinoamericanización de Europa, digamos, no muy lejanos en el tiempo también, ¿no? Retomando esta reflexión, Paulo, tú antes has preguntado cómo se recuperará el sector privado después de la pandemia, ¿no? ¿Con qué políticas, con qué medidas? ¿Tú crees que la recuperación de las reglas de estabilidad presupuestaria temporalmente puestas en suspenso en la eurozona ayudará a esa recuperación del sector privado, como dice o como sugiere Luis? Tienes apagado el micro, Paulo. A Luis le quería decir una cosa, es que a mí no me impresiona mucho que un brasileño diga, además del gobierno más militar que ha tenido la democracia en Brasil, y los militares, como sabes, son los autores del pensamiento estratégico nacionalista y proteccionista de Brasil, que un proteccionista brasileño diga cualquier cosa a un proteccionista argentino no me impresiona demasiado, no tiene demasiada autoridad, digamos, ¿no? Pero esa cuestión es muy determinante y va a ser una cuestión, Jordi, muy importante en las elecciones alemanas de septiembre, porque además nosotros tenemos China con un liderazgo estable y no escrutinable, no sujeto a elecciones, así que tiene más capacidad de hacer políticas de largo plazo, lo que en Occidente está casi imposible. Y tienes América con un nuevo liderazgo, y yo tengo muchas dudas que si no fuera el COVID, los demócratas hubieran ganado la presidencia. Y tienes Europa con las cosas como son. La única líder que tenemos se va en septiembre. Sí. Y no hay vislumbre de un liderazgo de experiencia, de un liderazgo de, bueno, si somos honestos y apenas hacemos el test de la reputación externa, el cambio más extraordinario fue Italia, que pasó de un gobierno muy mediano, para no decir menos, para un primer ministro que es el más reputado fuera, al menos. Bueno, pero en Europa ya tenemos las dificultades que conocemos para llegar a acuerdo
salimos de una Europa con -1, que no es nadie menos que UK, y estamos sin liderazgo provisionalmente. Tenemos que aguantar el año 21 sin la emergencia de un año de... Hay, en todo caso, 2 o 3 cosas que me parecen... Sabes que en Portugal nosotros hemos vivido, yo no sé cómo fue en España en ese detalle, pero en Portugal el asistencialismo del gobierno se hizo así. Si tú eres servidor público, puedes quedarte en casa con 100% del salario. Si eres trabajador del sector privado, el Estado te comparticipa en 60%. Es bueno comprender que la economía portuguesa, 80% del PIB, es economía privada. Bueno, y si hablamos de valor añadido, mucho más aún. Así que ya vivimos con 2 países. Evidentemente, tú tienes salarios mejores en los servidores del Estado que en el privado. Si tienes 60%, tú tienes que volver al trabajo, die como dé. Tienes que trabajar para dar de comer a tus hijos, ¿no? Así fue el año. Por eso también nuestras curvas tremendas desde el punto de vista pandémico, ¿no? Yo creo que va a haber, tanto en Portugal como en España, infelizmente tanto a izquierda como a derecha, porque los tenemos desde 2 bandos, ¿no? Del punto de vista de populismo. El populismo se lleva muy mal con esta crisis porque el populismo es siempre una simplificación y esto es un tema muy complejo. Y vas a tener una tentación. Hay gente en los gobiernos que les gusta comandar la economía. Y la han comandado, en cierto sentido, durante este año. Y tú vas a tener la tentación de transformar el asistencialismo, no sé si en castellano se dice así, pero la asistencialización de la economía, de provisional y excepcional en hecho estructural. Es decir, yo cuando veo, por ejemplo, el gobierno de acá, espero que lo corrijan, pero es decir, las empresas están obligadas a mantener el trabajo remoto hasta diciembre. Hasta diciembre, Jordi. Eso no es competencia de los gobiernos. Sorry. Competencia de los gobiernos quizás pensar un poquito en la productividad de las administraciones públicas. Otra palabrita que desapareció del mapa, productividad. Ni para bien ni para mal. Es como si no existiera. Pero para el futuro, así que yo creo que hay una tentación populista de lo que yo pueda mantener este sistema en que el gobierno paga, aunque, como diría la señora Thatcher, no hay dinero del gobierno, hay dinero de la sociedad que él paga, ¿no? Eso va a hacer una tendencia de que nos libertamos o de que no nos libertamos. Eso, y es muy popular la idea de que te seguiremos pagando, aunque, como es posible que se diga que tenemos que quedarnos en remoto, eso es de la autonomía de las empresas con sus trabajadores, de los sindicatos con los emprendedores, no es tarea del gobierno. Pero ese es un punto que me parece relevante. La otra es que hay una palabra, yo creo que en el mundo anglosaxónico tú vas a ver una tendencia que ya está escrita por Johnson en UK y no lo había prometido el revés. Y por Biden ahora en Estados Unidos, aunque sea difícil aprobarlo en el Senado, vas a tener una tendencia para aumentar impuestos corporativos. Y eso lo ves en Estados Unidos. Biden está haciendo fiel a su promesa. Él siempre dijo que iría a reverter la reforma fiscal de Trump para poner el impuesto corporativo a medio camino entre lo que era con Obama y lo que se quedó con Trump. Y es lo que ha hecho o propuesto. Y pasó despercibido. Y Johnson elevó el impuesto corporativo 5 puntos hace 2 semanas, del 20 al 25. Si son medidas provisionales, es una cosa. Si es un auxiliar de la política asistencialista, yo lo veo problemático para países como Portugal seguramente, porque el hecho que
A mí lo que me preocupa es cómo yo voy a ser competitivo cuando la confianza vuelva. Y eso implica pensar en muchas cosas, no solo en el tema de los impuestos corporativos o familiares, ahí no, pero en que dónde puedo yo ser competitivo y dar espacio al sector privado. Yo no creo que ha sido el más devastado acá dramáticamente. Yo no creo que eso se haga por incrementos de impuestos, con toda franqueza. Porque y con esto, quizás yo dejo esta reflexión para esto. Nosotros europeos tenemos mucha tendencia para criticar a los americanos por la crueldad de su modelo económico, aunque pague salarios medianos bastante mejores que los europeos. Pero hay una cosa que esto ha demostrado. Factores de competitividad para el porvenir. R&D. ¿Cuánto invertimos nosotros, el privado y el público, en R&D y innovación? Comparémoslo con China y con Estados Unidos. Eso nos debería preocupar. 2. ¿Qué flexibilidad laboral tenemos? Y el camino es para rigidificar o aún burocratizar más o para flexibilizar. Estados Unidos llegó a tener el paro en 14,6. Está en 6. Es libre el despido y libre la contratación. Es muy injusto, visto en cierto prisma, pero también es muy eficaz, sobre todo porque crea empleos. Último punto, fiscalidad. Ahí tenemos, es un punto para países más pequeños, como Portugal. Tú tienes que tener, como Irlanda, tienen que tener modelos de competitividad muy segmentados, donde tienen que intentar ser de los mejores para captar inversión internacional, de la que vamos a necesitar. Tú sabes cómo es delicada la situación del sistema financiero en Portugal. Nosotros necesitamos más que otros de capitales internacionales. Tenemos que ir buscarlos. Tenemos muchos argumentos para eso. Pero no me parece que sea asistencializando demasiado la economía o subiendo los impuestos corporativos después de todo lo que pasó. Muy bien, entramos en la final. Sí, Rocío, ahora te doy la palabra. Digo que entramos ya en la recta final. Os rogaría ya una última intervención un poco más corta y más directa sobre las políticas económicas, pero no solo sobre las políticas económicas. Se ha mencionado también el populismo, también se ha mencionado la necesidad de establecer políticas a medio plazo, que se puede hacer de una manera autocrática o de una manera pactando, por consenso, sería otra manera. ¿Hasta qué punto creéis que la política y los políticos hoy pueden ser o no un elemento de mejora y de avance respecto a la situación en la que estamos y pueden o no ayudar a que la salida a la crisis actual sea más rápida y mejor? Y empezamos contigo, Rocío. Date el micrófono. Disculpar, que pensaba que lo tenían abierto. No, te lo había pedido antes, Jordi, porque yo tengo ligeras discrepancias, pero que creo que está bien también exponerlas aquí con lo que decían Luis y Pablo respecto a las recetas económicas, ¿no? Y creo que es interesante porque creo que muchas de las discusiones económicas y, por tanto, políticas, porque nuestro espacio público compartido va de esto también y una cosa no se entiende sin la otra, son de esto. Yo creo, Pablo, sinceramente, dos cosas que tendríamos que intentar no confundir. Cuando yo digo que el nuevo paradigma implica que el Estado como actor económico va a estar más presente, no hay que confundirlo ni con asistencialismo ni con intervencionismo clásico, sino al contrario, cómo puede generar intersecciones de competitividad con el sector privado que antes no se generaban, ¿no? Y yo creo que eso yo creo que lo está entendiendo bastante el presidente Biden, creo que eso es una nueva fuente de valor económico y de competitividad económica que si solo nos miramos como el rol del Estado the good old days, en los años 70 nos estaremos equivocando. Aunque ahora al corto plazo sea imperativo, yo creo imperativo, insisto, también por motivos económicos y para no desviarnos de nuestro crecimiento potencial, que el Estado haga políticas de estímulo muy ambiciosas y muy efectivas, ¿no? Pero a mí me gustaría no confundir con el intervencionismo clásico, porque creo que no va de esto y creo que el nuevo paradigma va de otra cosa, ¿no? Y esa es la primera razón. La segunda también tiene que ver con nuestra
habéis hablado mucho, ¿no?, de la deuda y al final del equilibrio presupuestario, ¿no? Y a mí me molesta tanto el dogmatismo en el equilibrio presupuestario, o sea, no entender, como no entendimos en la crisis del 2008, que estábamos forzados por estas reglas completamente contraproducentes, como también la absurdez que se comete mucho a muchos, que es pensar que el gasto no tiene trade-offs. En la vida hay muchos trade-offs y tendremos que saber caminarlos, ¿no? Pero yo creo que con poco dogmatismo respecto a esto y respecto a los impuestos también. Ayer Janet Yellen decía que había que aumentar los impuestos corporativos, en todo caso, a unos niveles que son infinitamente inferiores a los que había en los años de la possegunda guerra mundial, donde hubo un boom económico sin precedentes, ¿no? Y, por tanto, yo creo que a veces, cuando hablamos de cosas, nos quedamos muy centrados siempre en los instrumentos y olvidamos muchas veces, al final, cuáles son los fines, ¿no? Y los fines son aprovechar, y ahí voy a la pregunta política, Jordi, aprovechar estos motores porque estamos ante una nueva revolución industrial, tenemos motores clarísimos que son la digitalización, que son la economía verde, que son todas estas intersecciones que no veíamos existen y crean valor económico, y ahí es donde hay que insistir y hay que hacer las reformas, ¿no? Yo lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, es políticamente incorrecto, ahí es donde tendremos que encontrar instrumentos bisexuales, heterodoxos, cocteleras de instrumentos que no habíamos pensado hasta la fecha y que pueden generar valor económico y valor social. Para eso es importante que una sociedad, digamos, esté preparada para, o al menos, genere los mínimos consensos para que estas reformas en el medio plazo sean posibles. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es verdad que hemos cambiado a Biden por Trump y eso ya es una muy buena noticia para el fin de los populismos, pero también es verdad que si nos vemos informes sobre la democracia en el mundo, digamos que la democracia no goza de muy buena salud y que incluso donde tenemos democracias funcionando, lo que estamos viendo es que lo que antes era, digamos, cada vez tienen menos este componente liberal, ¿no? Lo que antes era un factor corrector que te permitía el consenso y el compromiso, ahora es un factor divisor. Y cuando tienes una sociedad polarizada, y España es una de las más polarizadas, es muy difícil encontrar estos espacios de prueba y error, de tolerancia al cambio, de compromiso, de esperar un tiempo y tener que compensar porque igual esta reforma no tiene beneficios al cortísimo plazo, ¿no? Entonces, a mí esto me preocupa. ¿Qué estamos viendo? Y creo que no es solo en nuestro país, ¿no? Que tenemos una política que está completamente basada en relatos, ¿no? En esta especie hoy lo leía en algún sitio, de turboeventos, de momentos excepcionales, en lugar de tener una política basada en datos que nos ayude a ir learning by doing. Y eso me preocupa. No me preocupa tanto a nivel de que, y coincido con Paulo, que esto no es un buen momento para el populismo más irredento tipo Bolsonaro, Trump, o me da igual, o Maduro. Yo no le pongo ideología al populismo, para mí es todo igual. Es verdad, no, pero también es verdad que nuestras democracias representativas llegan tan debilitadas a esta crisis que no sé si van a ser capaces de generar socialmente lo que estaría bien que generáramos para poder tener estos proyectos de país tan heterodoxos que se necesitan hoy y hacerlos viables, ¿no? Entonces, a mí el factor político es un factor que me preocupa muchísimo. Y lo dejo, Jordi. Muchas gracias. La última, Luis, ¿cómo ves tú esto del populismo desde Argentina? El populismo en Argentina lo venimos sufriendo desde hace muchos años, más de 70. Con lo cual somos expertos de alguna manera en populismo y hemos tenido de derecha y de izquierda, o sea, hemos tenido de todos los colores. A mí me parece que el gran problema es, lo planteó muy bien y muy sutilmente Paulo hace un ratito, ¿no? Que es el acostumbramiento de la clase política al populismo. O sea, yo lo pongo en términos muy gráficos. Imagínense que en Argentina hoy aproximadamente, no, para redondear, hay 22 millones de personas que reciben todos los días, o de todos los años, o todos los meses, perdón, un cheque público. O sea, su ingreso lo genera el Estado. Somos 44 millones de personas. El sector privado, los cheques del sector privado no llegan ni a 10 millones. O sea, más del doble de pagos que se realizan, transferencias, cheques, pónganle el nombre que quieren,
el doble del sector público que del sector privado. Llega un presidente a la Casa Rosada acá en Buenos Aires y ve un caño que sale de su escritorio hacia la sociedad, hacia la economía, y además dice, che, pregunta, ¿y eso qué es? No, ahí es donde salen los cheques, los 20 millones de cheques todos los meses. Dice, no, déjalo ahí, tranquilo, no lo toques. Y viene otro y dice, vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces, más de 20 son 22. Ahora con la pandemia fueron como 30 millones de cheques, digamos, ¿no? Y eso es muy difícil de desarmar, es como que te vas acostumbrando. Ahora, ¿cuál es la historia argentina? La historia recurrente de default, inflación, hiperinflación. O sea, la macro urde su venganza. O sea, no hay un límite para todo eso. Entonces, yo estoy de acuerdo que a veces la autoridad no es es mala palabra y que en situaciones extremas hay que olvidarse, si querés, de la restricción presupuestaria. Pero tenés que preguntarte qué hice antes para poder hacerlo. O sea, ¿me preparé, no me preparé? ¿Qué tipo de economía tengo? ¿Tengo una economía flexible? ¿No tengo? Yo creo que Latinoamérica, el caso de Argentina es extremo probablemente. La clase política se ha acostumbrado, y como dijo Paulo sutilmente, a que tiene una capacidad de injerencia sobre el sector privado formidable, sea directamente a través del gasto público de manera directa o a través de la regulación. Somos economías hiper recontra reguladas donde vos, miren, les cuento una anécdota. Hoy uno de los principales cuentas de Twitter de la Argentina es la que lee temprano el boletín oficial, que es donde se publican todas las normas del sector público y dice, tal sector, cuídese de tal cosa, tal otro, tal otro. Esas son las cuentas más leídas de Twitter de la Argentina. Los tipos que leen las nuevas normas que se publican todos los días, porque todos los días es una cosa increíble donde tenés las mejores mentes de Argentina viendo cuál es la nueva regulación. Y eso está dándose en otros países de la región que habían salido un poco de esa lógica y que hoy vuelven a caer en esa lógica súper regulatoria de la cual lamentablemente el laboratorio argentino indica que es muy difícil de salir. Ahora, el punto central, volviendo al tema de los consensos, y termino y ahora sí, Jordi, es que en los consensos el gran problema es que vos sentás a la clase empresaria, a otros grupos de interés, si querés, sindicatos, por ejemplo, y se sienta el gobierno. Entonces uno dice, bueno, vamos a hacer tal cosa. Y entonces todos miramos al gobierno y le decimos, ¿lo vas a cumplir? Porque el gran problema hoy de la búsqueda de consenso, política de corto, de largo plazo y demás, como decía recién mi colega, dice, bueno, una clave para que haya capacidad de hacer política a largo plazo. Ahora, la clave para la capacidad de hacer política a largo plazo es que vos creas que la clase política va a mantener esas políticas de largo plazo. Cuando todo luce transitorio, el gran problema de la pandemia, para mí, es que a políticas o si querés, a mezclas de políticas económicas que ya por sí lucían transitorias, le dieron un luce de transitorio, o sea, justifican la transitoriedad y le dan como una dosis de seriedad a decir, bueno, esto lo estamos haciendo ahora y después vemos si lo seguimos haciendo, si cambiamos, si hacemos lo otro. Y ahí es muy difícil hacer política del lado empresario. Recién decía, ¿cómo aumentamos la productividad? Y yo digo, mira, con regulaciones que cambian todo el tiempo, con el fisco que no sabes qué impuesto te vas a cobrar, con la Secretaría del Tesoro norteamericana diciendo vamos a propiciar de que todo el mundo cobre un impuesto a las ganancias corporativas mínimo y demás. Yo digo, el sector privado empieza a ver, no solo en Argentina o en otros países acá cercanos, sino en todo el mundo, que el gran problema con el que enfrenta es la transitoriedad de las políticas públicas. Y cuando las políticas públicas son transitorias, lo que hace el sector privado no es otra cosa más que quedarse donde está y achicarse en el tiempo. Y me parece que eso es el principal problema que tenemos por delante, ¿no? Paulo, la última intervención, menos Estado u otro tipo de Estado, que es lo que venía a decir. Yo diría, acá no puede ser más, así que tiene que ser otra parte, otro modelo, diría yo. Nosotros en eso, yo hace poco no terminé un punto sobre lo que Jordi había dicho, porque la discusión que ya está presente en la escena política alemana, aunque no sea visible quién puede ser el canciller próximo, pero el líder del SPD, la vieja izquierda, siempre responsable, pero que está un poco superada por los verdes que se han vuelto ultra responsables, el jefe del SPD, que es ministro de Finanzas, de Hacienda, como sabes, dijo,
es muy interesante porque empieza la discusión, pero vamos a relajar los límites, no un año más, pero estructuralmente vamos a cambiar los límites de los tratados desde el punto de vista de la ortodoxia presupuestaria, sí o no. De un lado parece estar Draghi, que dice sí. Bueno, Epurcos es presidente de Italia, ¿no? Es primer ministro de Italia. Y del otro lado está el canciller, el ministro de Hacienda alemán, que dice, y no es cristiano-demócrata, es socialdemócrata, que dice, no me parece necesario porque se ha visto con la suspensión de los límites más rígidos que los tratados han funcionado. Y es muy interesante porque eso está ya muy presente en la discusión alemana. Cuando volvemos al Schwarze Null, a sus dogmas presupuestarios más antiguos. Bueno, en el centro izquierda y en el centro derecha. Pero hay una fórmula, yo no creo que ni la palabra ni el concepto austeridad, que yo no sé por qué tiene mala reputación, pero acá tiene mala reputación. Así a mí ser austero es no gastar más de lo que tengo, punto. Pero eso sirve en casa, sirve en la empresa y sirve en el Estado, pero excepto en situaciones excepcionales. Pero el punto para mí es competitividad, no tanto austeridad. Y eso, ¿cómo voy yo a ser competitivo partiendo? Porque yo parto de una circunstancia que son 140% de deuda pública, a camino vamos, en Portugal, y un margen de maniobra muy limitado. Por alguna razón acá no se hicieran ayudas directas, se hicieran moratorias financieras. Es decir, se prolongó, pero no había espacio, room para otra cosa. Es muy interesante porque cuando preguntaran a un gran analista italiano, pero ¿qué es que distingue Monti de Draghi? Él contestó una cosa muy divertida, porque hay muchas similitudes, ¿verdad? Bueno, pues que uno vino a recortar, el otro viene a gastar. No deja de ser interesante, porque tiene que ver con el escenario europeo más. Y yo que decía a Rocío, hay dos puntos en que yo estoy completamente de acuerdo. Solo un fanático no ve que en momentos excepcionales tienes que hacer políticas de estímulos excepcionales. El punto es, cuando se reverta la situación, cuántos se quedan y por qué se quedan. A mi juicio, esa discusión es relevante. Y el otro es que has mencionado para mí uno de los temas dramáticos de competitividad de Europa y también por arrastro de Portugal y de España. Es un punto de intersección, yo creo haberlo mencionado, de inversión pública y privada. Nosotros europeos en R&D e innovación estamos mal, tanto en el público como en el privado, comparando con los otros. Y eso es la clave de la innovación en el futuro. A mí lo que más me preocupó en el movimiento ascensional extraordinario de China fue el momento en que China sorpasó a Europa en ratio de inversión en R&D, lo que fue en 2016, y casi nadie lo notó. Bueno, eso se nota en muchas cosas, pero yo diría solo un punto que quería decir, estoy absolutamente de acuerdo, ahí es un punto de intersección. El otro es la transición energética, porque tú no puedes echar millones y millones de trabajadores de la industria automóvil clásica al paro para satisfacer solo tú tienes que hacerlo tienes que hacer una transición, cosa que los españoles han hecho mejor que nadie más en el mundo. Una transición, esto va por metas, va por objetivos. Ahí tienes que tener colaboración entre Estado y privado obligatoria. Así que no es tanto difícil. Un punto que yo con esto terminaba, a mí llamaría la atención de dos cosas. Una, yo creo que además del público y del privado, hoy por hoy hay el digital, casi como hors piste. El digital va a hacer muchas cosas que van a tornar nuestras discusiones absolutamente anticuadas, para no decir casi cómicas. Tú estás llegando a un punto, Jordi, donde el Banco Central chino crea su primera criptomoneda. Y aún estamos discutiendo en los bancos centrales plus Fed
qué hacer con las cripto. Bueno, tú has tenido una economía digital que está cambiando radicalmente la noción de propiedad y de trabajo. Y en un momento vamos a tener que discutir estas. Y al mismo tiempo, no deja de ser interesante que tienes Jack Ma y Mark Zuckerberg bajo presión en una democracia y una autocracia. Es que yo creo que ya estás en el límite de discutir quién tiene el poder y qué poder tienes. Y esa es la más democrática de las discusiones. Yo finalmente diría, como había un gran político portugués que tenía una expresión magnífica, que era una reflexión melancólica. Yo echo de menos, Rocío lo ha mencionado, tú lo has mencionado, Luis lo ha mencionado, no hay ningún coraje y ningún riesgo en insultar el otro. Es lo más fácil. Haces un tweet y dices una barbaridad, te quedas muy contentito con muchos likes. Esta democracia de los likes nos matará a todos, porque va a disolver la complejidad y las instituciones. Son simplificaciones groseras que se repiten cada vez más. Lo que tiene riesgo es sentarse a una mesa y negociar una reforma y hacer un compromiso. Eso se perdió. Me acuerdo aquella frase extraordinaria de Vargas Llosa en las conversaciones en la catedral, en qué momento de nuestra conversación Perú. Ok, se jodió Perú. Bueno, en España podría decirlo normalmente. Aquí en Portugal la gente es un poquito más. Pero ¿en qué momento de nuestras democracias se colapsó la capacidad de hacer reformas negociando y llegando a compromisos y dejando todo el espacio, como estamos dejando, a los extremos? De hacer política. Jordi, es eso. Es hacer política, porque eso tampoco conviene al sector privado. De todo. Está claro. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado, pero como hemos podido comprobar, nos han sobrado flecos de sobra para repetirlo, y estoy seguro que en breve JIC nos dará la oportunidad de volver a continuar con esta sesión. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Paulo, muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando, y espero que hayáis tenido al menos el mismo interés y la misma pasión que le hemos puesto nosotros para debatir estos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. No sé.